El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En el tema anterior habíamos empezado a estudiar este capítulo sobre, hermanos, lamentablemente, la tragedia que aconteció a este matrimonio de Ananías y Zafira. Y habíamos hablado sobre este tema de la hipocresía disfrazada de buenas obras. Amén. Que eso fue precisamente lo que el Espíritu Santo hizo que se descubriera, hermano, lo que había en el corazón precisamente de estas personas. Y hoy pues tocamos la segunda parte, porque creo que es importante no solamente señalar el que comete el delito o el pecado precisamente de actuar de mala fe, de una forma hipócrita, hermano, con obras o buenas obras, hermanos, cuando en realidad lo que va persiguiendo es otra cosa. Habíamos hablado, hermanos, que personas así son personas, hermanos, que buscan siempre cómo atraer la atención de las personas hacia ellas, popularidad, pero también que son personas avaros. Es decir que, hermanos, son personas que aman el dinero, que son egoístas, pero cuando se desprenden de algo, no lo hacen en vano, sino que lo hacen precisamente con un propósito, que fue lo que aquí se reveló precisamente en el esposo, hermanos, de Zafira, que pretendieron pues, hermanos, engañar a los hombres, y que bien hubiesen engañado a los apóstoles, porque al final son hombres, pero se descubrió porque tenían la guianza del Espíritu Santo. Y siempre la guianza del Espíritu Santo ha sido importante dentro de la iglesia, porque no solamente nos guía, nos perfecciona, sino que es el Espíritu Santo el que guarda la obra y guarda nuestros corazones, nuestras mentes, aunque muchas veces nosotros nos resistimos a ello. Pero sin embargo, es importante que no olvidemos este suceso que terminó en tragedia, y que lo que aquí se habla es de algo que se dio y no se volvió a dar, aunque siempre se cometían atrocidades como esta. Pero sí quedó como un precedente, hermanos, de la importancia de tener temor de Dios. Que aunque las otras personas podamos nosotros engañar, pero Dios no puede ser engañado. Él no puede ser burlado. Él conoce lo que hay en nuestra mente, en nuestros corazones. Entonces es ahí donde somos llamados a ser genuinos y a buscar la justicia, aunque es difícil, pero si lo hacemos vamos a contar con el respaldo de Dios siempre. Amén. Yo sé que es muy difícil, pero siempre estamos llamados a hacer lo que es lo correcto. Amén. Ahora en la segunda parte pues tenemos lo de esta mujer, que aunque tal vez puede ser diferente el caso, pero el problema fue, como se señala ahí, que se acusa de que ella convino con su esposo el mentirle al Espíritu Santo.
Ahora, la palabra convenir es que estuvo de acuerdo con su marido, de acuerdo a la conducta, hermanos, a la actitud, hermanos, de actuar de una manera hipócrita precisamente, de pretender engañar, hermanos, a la iglesia con la finalidad, como dijimos, de ser aplaudidos. Las personas ganan reputación, que fue el caso precisamente de Bernabé. De esa obra que él hizo, hermano, impactó de tal manera que muchos se miraron, ya lo habíamos explicado, impulsados, motivados a hacer lo mismo, de despojarse de alguna propiedad o de algo con tal de colaborar con la misión, con la obra de Dios. Y es el caso de este matrimonio. Sin embargo, lamentablemente, hermanos, cayeron en esta trampa. Ahora, ¿cuál es el asunto del caso aquí de la mujer? De haber, como dice ahí, convenido, es decir, haber estado de acuerdo con su marido en esto. Ahora, es aquí donde yo sé que usted ha escuchado la lógica, los argumentos, y decimos, bueno, lo hice porque es mi amigo, o lo hice porque, en este caso, bueno, lo hice porque es mi esposo. Entonces, quieren pues, hermanos, justificar que ellos no lo pensaron hacer, pero como es su amigo o es su familia, entonces uno hay que proteger la familia, ¿o no? Sí, hay que protegerla. Pero en este caso, hermanos, en este caso, si Dios está reprobando lo que hizo esta mujer con su marido, entonces debemos entender, hermanos, hasta dónde nosotros vamos a proteger el hecho de nuestros amigos, la obra de nuestra familia. Amén. Así que vamos a entrar en los detalles para que tengamos una claridad. Y qué fácil acusar después, sí, provocan las divisiones, a veces hasta provocan divorcio, dice, porque mire, me está poniendo contra mi esposa, me está poniendo contra el esposo, y los simples que no conocen las escrituras, verdad, sí es cierto, dice, es cierto, yo escuché eso y es cierto, y entonces se dejan contaminar y terminan en una tragedia como ellos, porque no hay peor tragedia, hermanos, que perder la relación con Dios, que caer bajo la ira de Dios. El problema está, vuelvo a recalcar esto, que es el problema que tuvo Israel de tener un Dios invisible. Y por eso cuesta a las personas y le cuesta a los cristianos, hermanos, creerle a Dios. Yo sé que si pregunto cuánto le creen a Dios, todos. Pero ¿qué dice Pablo? Hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no se trata de tener una fe relativa, sino una fe realmente que cuando se demanda hay que actuar. Hay que actuar. Ahí donde la fe, hermano, hay que levantar la bandera y hacer justicia. Y no estar de acuerdo con la injusticia. Amén. Entonces entremos a los detalles. Fíjense lo que dice el verso 7. Léalo conmigo. Pasado un lapso como de 3 horas, ¿verdad? Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Llegó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando acusó a Israel, hermanos, precisamente de actitudes así que se vendían a sus maridos, hablando espiritualmente, le señala, actuaste como la mujer adúltera o la mujer que dice la ramera, que después que hace el pecado, dice, se limpia la boca. Así sencilla como que si no hizo nada. Hablando espiritualmente. Y vemos aquí que la mujer, fíjense, esperó, no llegaron juntos. Llegó para meter, como dicen, segunda. ¿Verdad? Ella esperaba, hermano, encontrar la aceptación precisamente de parte de los apóstoles de la Grey hacia su esposo. Y luego entrar ella para también ser aplaudida y ser reconocida. He aquí con nosotros la esposa de don ¿quién? ¿Cómo se llamaba? De don Ananías. Bien dicen, detrás de un hombre
¿O cómo es la cosa? ¿Así es? Detrás de un gran hombre, una gran mujer, así es la onda. Pues ya estamos como detrás de un gran hombre, una gran mujer. Y aquí tenemos con nosotros a Zafira. Pase por aquí, hermanita. Aquí nosotros estamos impactados como su esposo vendió y ustedes se despojaron y usted convino con su esposo. Así que queremos unas palabras. Vamos a escuchar las palabras aquí de doña Zafira. Yo miro que hay una luz en usted, en su mente. Yo creo que Dios la está llamando para profeta a usted. Entonces vamos a presentar aquí a la profeta Zafira. Zafira, ¿va? Sí, Zafira. Unas palabras. Hermano, gracias. Eso es lo que esperaba. No sabía lo que había pasado. Que el Espíritu Santo, Dios, no se le puede engañar, ni mucho menos burlar. Engaña a su abuela, pero Dios no puede ser engañado. Muchos actúan, y lo repito siempre, creyendo que Dios no oye, no mira. Espérese. Porque si el juicio ha de empezar, dice la Escritura, por la casa, ¿qué será del impío y del pecador? ¿En dónde quedará, dice, el impío y el pecador? Porque si Dios ha sido grande en su amor y su misericordia, así lo será en su ira también. Porque la Escritura dice que no tendrá por inocente al culpable. Amén. Así que debemos de tener temor. Por eso dice aquí que en estos dos casos, el caso del marido, dice ahí, hermano, que todos cuando oyeron esto vino un gran temor, el verso 5. Y aquí con la mujer, en el verso 11, una vez más con la mujer dice, vino gran temor sobre toda la iglesia. Temor en el sentido pues de no cometer esa falta, ese delito, ese grave error. Amén. Y que quedó como un precedente. Imagínese usted que esto se diera, hermano, estaríamos muertos todos. Pero la gloria, la misericordia de Dios ha sido grande. Amén. Ahora, aquí donde viene el caso, donde no entra la lógica, el argumento de decir, mira, hermano, lo hice porque es mi amigo, mi gran amigo, entonces yo tuve que ser solidario con mi amigo. Qué lindo ser solidario. El amigo ama en todo tiempo, aleluya. Y eso dice la Escritura. Verdades con mentiras. La verdad de la Escritura para justificar precisamente una falsedad. ¿Han leído esa parte? ¿Cómo es que dice ese versículo? ¿Cómo? En todo tiempo ama al amigo. Y en momentos parece que dice de prueba, ahí está. Pero en este caso, no. Le voy a señalar quién es el gran amigo, que es lo contrario de esta gran mujer, que es lo que se esperaba señalar, del gran hombre, del maridazo, como dice alguien, del maridazo que tenía. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Leamos el verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Fíjese, le dio oportunidad. Yo le bendiga, hermana Zafira. Zafira, ¿no? ¿Así? Bienvenido. ¿Usted convino con su esposo a vender en tanto la propiedad? Sí. Qué mala onda. Usted tuvo la oportunidad de decir, hermano, sucedió algo. Yo no estuve de acuerdo, pero sí se cometió esa falta y lo reconozco y me duele en el corazón,
el haber pretendido pues engañar. Y espero que puedan perdonar pues a mi esposo. ¿Dónde está mi esposo? ¿Verdad? Y ya lo habían sepultado. Terrible, hermano. ¿Saben qué? Lo que es un buen amigo, una buena familia, es aquella persona que estorba, que estorba, que va a estorbar al amigo que ama, lo va a estorbar a que cometa un delito. Ese es el buen amigo. Una buena esposa, un buen esposo es aquel que va a estorbar a su cónyuge de cometer un delito. Estorbar, estorbar. Cuando el marido le propuso a la esposa, vamos a hacer esto, ya viste cómo aplaudieron, ya viste cómo se engrandeció Bernabé, hagamos nosotros. Estorbarlo, la mujer le hubiera dicho a su marido, no lo vendas, porque si vas con esas pretensiones, mejor no lo vendas. Y si ya lo vendiste, mejor quédate con él, pero no cometas este delito. Bueno, si no me apoyas, allá vos, yo voy a ir. Bueno, pero estorbó, me explico. Pretendió estorbar a su marido, no lo hizo, convino con su marido. Es decir, convenir es que estuvo de acuerdo con su marido. Ese es el problema. En todo tiempo ama el amigo, se acuerda que eres alma y por eso te voy a estorbar el día que pretendas pecar o una mala actitud, una mala conducta. Te voy a estorbar porque sos mi amigo, porque te amo. Yo sé que molesta. ¿A quién le encanta que le señalen sus errores? Levante la mano. A nadie, ni a mí. Pero por muy vergonzoso que sea, que alguien llegue y te estorbe para cometer un delito, ese es el buen amigo. El buen amigo es que aquel te dice, estás a un paso de irte al abismo y vengo para que no te vayas ahí. No es esa la dirección, querido amigo, o la familia que yo amo. Tenemos un ejemplo. Si quiere leerlo conmigo, Primera de Samuel, váyase al Antiguo Testamento. Primera de Samuel capítulo 3. Está después del libro de los Jueces. Verso 12 y 13. Primera de Samuel capítulo 3, versos 12 y 13. Oiga bien lo que dice y léalo lo que ya lo encontraron. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Elí era el sumo sacerdote en el tiempo de los jueces. De ese están hablando. Verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y él no los ha estorbado. ¿Se da cuenta de eso? ¿Quién no ama a los hijos? Porque amo a mi hijo, no lo voy a estorbar en hacer daño. ¿Ah? Que mi hijo me llegue contando, tengo novia, papá. Bueno, ya sabe, tiene que respetar a la mujer. Ya cambié de novia. ¿Cómo? ¿Y qué crees? ¿Que son zapatos? Yo tengo que sentarme. Ah, no, ese es mi hijo, ese es un hombre, se está haciendo un hombre. Lo estás haciendo igual que la mujer. Igual que la mujer sufre, también sufre el hombre. La mujer se vuelve promiscua, también el hombre es un promiscuo, prostituto. Yo no le voy a permitir eso a mi hijo. Tengo que hablar seriamente con él. Tengo que estorbarlo. Ah, que no quiera hacerlo él, eso es diferente. Pero yo lo voy a estorbar.
¿Se da cuenta la diferencia? Ahí sí cabe el argumento. Ahí sí la lógica. Lo estoy estorbando porque es mi hijo y yo lo amo. Y estorbo a este porque es mi amigo y por eso y porque lo quiero. Entonces lo estoy estorbando. ¿Y a ustedes? ¿Y usted? Es que es mi esposo, yo tengo que apoyar a mi esposo porque ella es mi esposo y Dios sabe. ¿Tú crees que puedes burlar a Dios? Estás equivocado. En todo tiempo ama al amigo, aquel que estorba a su amigo en cometer un delito y lo estorba. Ese es amigo. No lo hacen, sino que convienen con él hacer el daño. Ese es el problema. Y se olvidan que son almas, que Jesucristo vino a salvarnos del pecado, de las consecuencias del pecado, es decir, de la condenación eterna. Y yo no quiero que mi familia vaya ahí al infierno, ni al amigo al cual yo digo que amo, no quiero que vaya ahí, y por eso lo voy a estorbar. Mire lo que pasó con Elí, la tragedia de su familia, de sus hijos. No los estorbó. Eso es hacer lo correcto. Eso es ser amigo y amiga. Eso es amar a la familia. Y no querer satisfacer precisamente mis caprichos, mi orgullo, mi maldad. Como la mayoría hace, que no importa, arrastran a la propia madre, hermano. Y no les importa, con tal de satisfacer la carne, los deseos de la carne. Ahí donde entra el buen amigo. Ahí donde entra el que ama precisamente. Amigo, aquí no puedo participar con usted. Yo lo quiero mucho y todo, pero en esto no puedo participar. Y si es posible, no lo haga. No lo haga. Se lo digo porque es mi amigo. No lo haga. Hijo, no lo haga. Su esposo, no lo haga. Su esposa, no lo haga. Ahí tenemos el precedente. He aquí, los que fueron a sepultar a tu esposo están a la entrada, a la puerta, y vienen por ti también. Fue un precedente, hermano, de lo que sucederá, porque esto no es nada a la peor tragedia que va a suceder cuando el Señor venga y comienza el juicio. Y el juicio ha de comenzar por la casa. Y si ha de comenzar por la casa, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? ¿A qué se refiere el impío y el pecador? El impío es el que apostató de la fe, que había creído y se apartó de la fe. Ese es el impío. Y el pecador es el que nunca, hermano, quiso aceptar a Jesucristo, creer en Jesucristo, creer en Dios, vivir para Dios. Esa es la diferencia. Pero dice que será juzgada primero la casa. Ahí va a empezar el juicio. Y si empieza el juicio por la casa, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? ¿Qué justificación tiene usted de estar apoyando a sus amigos o a su familia en vez de estorbarlos en la maldad? Dígame, ¿qué justificación tiene? Porque usted conoce lo que es ser correcto, lo que es ser justo. Ahí tenemos el caso de Pablo. Pablo tenía admiración de los demás apóstoles. Aún cuando él se comparaba o lo comparaban mayormente, él decía: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo salí, dice, como un abortivo.
Pero en esa admiración llegó el momento donde tuvo que enfrentar al apóstol Pedro, con respeto y todo. Pero le dijo: lo que estás haciendo está mal. Y yo tengo la obligación de estorbarte en lo que estás haciendo. Cuando estás con los judíos te haces como judío, y cuando estás con los gentiles te haces como gentil. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando miraba que la mayoría eran judíos, habiendo gentiles, entonces él actuaba como judío. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Hacía sentir mal y dañaba la conciencia de los gentiles. Cuando los gentiles eran mayoría en una iglesia, ¿verdad? Eran mayoría y habían siempre judíos, entonces se hacía al lado de los gentiles. Y obviamente dañaba la conciencia de los judíos que habían creído en Jesús. Se lo señaló y dice que, ahí dice que fue fuerte la exhortación. No fue así nomás, hermano. Ese es el amigo. Ese es el que uno dice que admira. Y no es que tenga algo contra él, no, es decir, lo está odiando. Pero Pablo no fue de eso. Sinceramente demostró la admiración que él siempre tuvo, hermano, de los demás apóstoles, los que eran llamados los 12 del Cordero. Y lo enfrentó. Y dice que lo encaró, pero encarecidamente, dice. Es decir, fue fuerte la exhortación. Y cuando Pedro lo vemos en una de las cartas hablando de Pablo, entonces es una señal que Pedro, aunque pudo haberse molestado como humano, pero aceptó, recibió la exhortación. ¿Se imaginan eso, los Pedros de ahora? Bueno, ¿y vos qué te crees? Respetame, si yo soy mayor que vos. ¿Y qué crees? ¿Te crees santo? Usted sabe cómo sale, ¿verdad? La carne, los deseos de la carne se manifiestan en vez de sujetarlo al espíritu. Porque esa es la exhortación. Si usted quiere saber lo que es una lucha espiritual, no como ahora lo han presentado, la lucha espiritual es el combate que se tiene contra los deseos de la carne, que hay que sujetarlo a los deseos del espíritu. Que la carne nos pide pecado, pero el espíritu dice santidad. El espíritu la carne nos pide injusticia, el espíritu dice justicia. Así. Esa es la lucha que se lleva. Porque realmente le hemos creído a Dios y creemos que es real. Y creemos que lo que Él determinado a hacer, lo va a hacer. Miren, si Dios es amor, si al final ahí van a ver, al final todo el mundo va a ser salvo, hombre. Entonces Dios miente. ¿Cree usted que Dios es un Dios de chantaje? Porque lo que está diciendo es eso. Y no, Él reveló lo que va a hacer. Es un Dios de amor. Pero también, ¿qué dice? Fuego consumidor. Dios de ira. Y que no tendrá por inocente al culpable. Y en cuanto a sus hijos, yo castigo al que amo. Porque ahí salen argumentando, Dios no castiga. ¿Quién dijo eso? El pastor de allá dijo que Dios castiga. Eso dijo. No. Son sinvergüenza y degenerados. Porque la Escritura dice que lo hace porque nos ama. Está escrito. Hermanos, las obras tratemos que no se disfracen con hipocresía, o la hipocresía disfrazarla con obras, buenas obras. Es decir, la apariencia, porque Dios aborrece la mistura, Dios aborrece el camuflaje. Dios quiere que seamos genuinos. Y somos llamados siempre a hacer lo que es correcto. Siempre vamos a ser llamados. Y no es fácil, queridos hermanos. Estoy de acuerdo. No es fácil, es difícil. Pero hágalo. Y va a ver qué bien se va a sentir. Y va a ver cómo su alma va a reposar. Porque al final esa es la idea, que repose nuestra alma.
y que cuando suena la trompeta, ninguno de nosotros quedemos avergonzados. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por la instrucción, por tu palabra, por tu consejo, Señor. Ojalá esto motive a la búsqueda del Señor, a leer más la palabra de Dios, a buscar el consejo de Dios a través de la palabra. Y cada vez que lea la Escritura, pídele la dirección al Espíritu Santo. Ojalá eso le motive a usted, querido hermano, dedicar un tiempo a la lectura de la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer el propósito de Dios, conocer la justicia de Dios, conocer lo que Dios espera de nosotros, la conducta que Él espera, la actitud que Él espera de nosotros. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias por el cuidado que tiene en nuestras vidas. Y si usted ha actuado con hipocresía, y si usted lo reconoce, confiéselo al Señor y pídale perdón a Dios. Y no prometa nada, sino que dígale: Señor, me voy a esmerar, ayúdame a hacer lo que es correcto, a buscar la justicia de Dios. Ayúdame, porque sin tu ayuda no lo puedo hacer, Señor. Dame la victoria siempre, Señor, en esto. Padre, bendice a tu pueblo, que tu palabra ahora opere